Bueno, vamos a ver ahora en la biometría los casos clínicos especiales y cómo los vamos a resolver. Yo soy el doctor Mario Latorre y vamos a ver que el estado actual de la biometría está en la medida, en la longitud axial, estamos utilizando el ultrasonido de inmersión guiado por láser, el llamado PROBIN, la interferometría óptica, el SweetSort, y eso hace que la biometría no sea ningún problema en ojos normales. Pero todavía hay casos especiales y lo vamos a ver en la práctica diaria. ¿Qué son los casos clínicos especiales? La curvatura corneal alterada, ya sea por cirugía refractiva u otras causas, los ojos con aceite de silicón, casos de estafiloma posterior muy marcado, casos con estafiloma anterior o cualquier otro caso. Ya vimos, cuando hemos hablado del IOL Master, que en los casos de cirugía refractiva o alteraciones corneales, la keratometría total o total keratometría va a resolver muchos de ellos. Y tenemos que en ese caso la biometría nos va a dar un SweetSort, un solo vistazo, todo el globo desde la córnea hasta la mácula, con control de fijación y de keratometría telecéntrica, dándonos la keratometría total, reemplazando los nomogramas o cualquier otro tipo de presunciones. Pero vamos a fijarnos en algo que no hemos visto todavía, que es la biometría modo A. ¿Cómo funciona la biometría con ultrasonido? El ojo es un sitio especial para el ultrasonido, porque al pasar el haz de ultrasonido a través del ojo, va a llegar en cada una de las superficies, interfaces oculares, y en esas interfaces se va a reflejar este eco hacia el transductor. Y este eco se ve como espiga, por eso que se llama ecografía. Nos va a dar cada uno de los compartimentos que hay dentro del ojo. Nos va a permitir medir cada uno de ellos sabiendo la velocidad específica de cada uno. Entonces, lo que tenemos que tener es un correcto alineamiento del transductor y tener, por ejemplo, la córnea, tenemos la medida de la cámara anterior, el grosor del cristalino y caer perpendicularmente en la retina. O sea, los ecos corneales posterior y anterior tienen que ser de la misma altura. El cristalino debemos ver claramente la cápsula anterior y el eco de la cápsula posterior, y el eco retinal muy alto, tan alto como el cristalino. El eco de la esclera puede ser menos alto que el retinal, sí, pero es importante verlo para saber que estamos perpendiculares. En el modo de medida de longitud axial, como les decíamos, tenemos la biometría modo A, que puede ser automática o manual, que puede ser de contacto, pero preferentemente de inmersión. Pero también tenemos algo menos conocido, pero que es igual de útil, que es la biometría modo B, que puede ser por inmersión simple, en vector C, en el eje visual. Y tenemos la biometría óptica por interferometría, coherencia parcial o por SweetSort o CT. En el modo A, como les decíamos, tenemos directa el contacto. Esto ya en este momento se considera obsoleto. La inmersión, que la tenemos una pseudoinmersión por gel, utilizando un gel entre el transductor y el ojo, lo cual nos va a dar un espacio, y la copa escleral, que es quizá el método más importante y el mejor para tener la mejor biometría. En la inmersión podríamos tener también con el modo B una pseudoinmersión utilizando gel, pero también podemos utilizar una copa escleral diseñada para hacer modo B medida por inmersión. ¿Qué es lo que pasa que el transductor y que tenemos que tener en cuenta para saber el por qué no se debería hacer contacto? El transductor, cuando emite los rayos, los emite en forma paralela, desde el principio de la sonda, del cristal piezoeléctrico, pero también hay ecos que divergen y podrían salir. De hecho, hay una zona que se llama zona de interferencia, donde está más o menos a 3.3 milímetros, que produce un artefacto. Y ese artefacto, si estamos en contacto, va a coincidir con la córnea, dándonos un falso valor corneal, por lo tanto no nos permite
dar una buena medida de la longitud axial, porque la córnea, que es el primer eco, ya no está bien vista. Entonces, este eco que vemos acá corresponde en el modo de contacto a un artefacto, no corresponde a la córnea, lo cual nos quita la posibilidad de tener una medida exacta. En el método de contacto, fíjense, este eco, como es un artefacto, permanece. Es invariable, es similar, si se dan cuenta, con el modo A, es la misma forma, la misma estructura, porque es un eco no dado por el ojo, es un eco dado por el transductor. Sin embargo, al tener el espacio, ya se puede ver con suma claridad el eco corneal, y desde ahí ya podemos establecer qué es cámara anterior. Por lo tanto, la biometría de inmersión es simplemente por esa razón mucho más exacta. Y fíjense, miren, tanto en el modo de contacto, que es aquí el artefacto, con el modo de inversión, donde aquí es el artefacto, este eco en realidad no es nada más que una reunión de ecos que convergen, y es una zona de transición que aquí no sabemos dónde está la córnea, acá sí sabemos dónde está la córnea. Los ecos del cristalino están bien, por lo tanto, aquí hay una extraordinaria medida de la cámara anterior, aquí no hay una medida clara de la cámara anterior. Obviamente antes teníamos que hacer este tipo de inmersiones de Baum, ahora tenemos otros métodos, vamos a ver. El modo A por inmersión, hoy por hoy se hace con mayor seguridad porque hay una alineación consistente cuando utilizamos las copas de inmersión. No hay contacto ni compresión corneal. Las copas esclerales casualmente hacen compresión, si es que le hicieran, en la esclera, sin deformar el globo ocular. Menos dependiente del operador, aquellas manos duras también son un poco más difíciles de evitar, y la precisión es muchísimo mejor. ¿Por qué? Si en ojos en métropes axiales, si hay un 0.1 milímetro de error, hay 0.5 dioptrías sorpresa postoperatoria, o sea, en 1 milímetro de error son 2 puntos de dioptrías. Pero ¿qué pasa en los ojos más difíciles, los hipermétropes axiales? Un 0.1 milímetro ya está dando 0.75 dioptrías, pero 1 milímetro puede causar una sorpresa hasta de 7.5 dioptrías, lo cual es una catástrofe. Entonces, fíjense bien la importancia de la exactitud. Para esto tenemos una copa, nosotros hemos diseñado una copa, que respeta este espacio de la zona de transición donde están los artefactos. Entonces, la biometría de contacto tiene ya per se errores intrínsecos de medición. Una longitud axial falsa, siempre más corta, puede producir microaberraciones en córnea, altamente dependiente del operador, necesita que estés muy bien centrado, y es una razón más frecuente para errores en el cálculo del poder del lente intraocular. La compresión corneal, como esto es un artefacto, nos va a dar ojos mucho más cortos de lo que realmente son. Entonces, si comparamos contacto con inversión, la biometría de contacto nos da sorpresas refractivas miópicas por indentación corneal y artefactos electroiniciales. No es muy precisa, pero el problema es que la utiliza una gran mayoría de gente. ¿Por qué? Porque la mayoría piensa que la biometría de inmersión es más difícil y que consume más tiempo. Es un grupo que hicimos en una encuesta que hicimos. Estas dos premisas son falsas, ¿eh? Y podrían ser debidas porque las anteriores copas eran muy complejas de manejar, y en eso tratamos de simplificar el método. Ese es en tiempo real, más se demora aún, ¿ya? Esos son los datos, poner los datos del paciente. Tienes que poner todos los datos, tienes que poner el nombre, tienes que poner la keratometría, vas avanzando, las manos son nuestras, la bota. Tienes que poner la bota del paciente en posición supina. Esta es la copa. La copa, si pones un espéculo, eres capaz de poner una copa espiral sin ningún problema. Y no le veo mayor disposición. Son 3 o 4 gotas, que pueden ser un poco incómodas. Pones, y esta es medición real, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se acabó la medición. Eso duró la medición. Miren de nuevo, lo que va viendo blanco aquí, esa es la medición. El que diga que esto consume tiempo, realmente es un error.
más nos demoramos en poner los datos que en hacer la medida. ¿Cuáles son las fuentes de error en la longitud axial? Una alteración macular o un estafiloma posterior. Por eso que siempre cuando hagan biometría evalúen con el modo B. Y los artefactos, cataratas muy densas o pseudofaquia, que puede haber ecos de reverberación o atenuación de ellos. Entonces, parte final de esta zona de la exposición. Recomendaciones. Les recomendamos que no hagan una biometría de contacto. Cambie esa inversión. ¿Qué hay que hacerla entonces? ¿Cómo hay que hacerla la biometría de inversión? En decúbito dorsal, explicar el proceso, anestésico tópico, colocar la copa de inmersión, tomar los exámenes en ganancia adecuada, limpieza del paciente, de la sonda y de la copa para tener las condiciones adecuadas. 10 tomas consecutivas, revisarlas, determinar que la desviación estándar de todas las medidas siempre sea menor de 0.05 y siempre comparando con el otro ojo, porque las anisometropías no son tan corrientes. Siempre verificar con el modo B. Siempre ver los ecogramas observando si los gates electrónicos la máquina los colocó bien. La máquina no piensa, coloca nomás. En estrábicos, buscar la posición adecuada. Si el paciente se desvía, entonces ustedes busquen el punto de desviación para que el ojo que van a medir esté en posición central. Y en nistagmo, busquen la posición de bloqueo del ojo para poder hacer una medida con comodidad. Para eso las copas esclerales son importantes. Al comienzo, las más comunes eran las de Prager, Hansen, Kohn o Soilnik, y las Prager y Kohn usan este Luer lock que se inyecta. Estas grandes, que son cilíndricas, son difíciles de posesionar y el paciente tiende a botarlas con el movimiento de los párpados. Estas necesitan 3 manos, una mano para agarrar, una mano para llenar y una mano para estar, o sea, es como para estar manejando el equipo. Es difícil utilizar una de estas. Las copas de Prager, que son las más difundidas, tienen 2 anillos de guía internos que mantienen la perpendicularidad de la sonda. Los anillos tienen válvula de salida para que el fluido excesivo salga, y el transductor tiene una posición fija. Y en forma de broma hay que pintarse las uñas para hacer bien la medida. No, mentira. Hay que estar muy, muy claros. Y fíjense que cuando terminas de llenar esto con gran cantidad de agua, el paciente se empapa. Para este caso nosotros desarrollamos una copa de inmersión que cumple exactamente y correctamente con el objetivo de tener una posición adecuada, que tiene obvia este espacio de 3 milímetros y se adapta a cualquier tipo de sonda. El diseño tiene una luz de 6 milímetros donde se asienta la sonda. La superficie de contacto escleral tiene 22 milímetros en el adulto y 14 milímetros en el niño para facilitar los exámenes. No precisa de tubos de llenado, por lo tanto, esta sonda no tiene contaminación, posibilidad de contaminación. En las sondas que tiene el Luer lock, uno las reutiliza y tiene posibilidades de que pseudomonas o otro tipo de bacterias se queden en ese espacio, porque nunca es posible secar totalmente el tubo. Se fabrica en acrílico transparente o nylon o teflón para monitorizar el movimiento ocular. Es una copa abierta, fácil de limpiar y desinfectar. Se puede poner inmersa en solución de clorhexidina por 10 minutos, luego 10 minutos en agua y está totalmente desinfectada. Y esto hicimos durante el COVID. ¿Cómo se hace? Pones una gota, le pides al paciente que mire hacia abajo, o vas colocando hacia arriba, primero para colocar por debajo del párpado, porque tiene un cono inferior, y es autosostenible. El mismo párpado mantiene la copa en posición. Le echas poca agua y después pones la sonda contactando sobre la copa escleral de tal manera que tiene una gran estabilidad. Esto permite que la sonda esté totalmente perpendicular. Miren qué sencillo es tener el examen. Para retirarla simplemente deslizas el párpado y retiras la copa. Geometría guiada por láser. Esta es una nueva forma que un compañero de nosotros, un buen amigo, Martín Charles,
desarrolló con mucha inteligencia. El probing es una sonda de biometría que facilita la medida del diámetro axial. Yo la comparo con el IOL Master y es exacta. Hay una alineación con el eje visual. Se usa un láser de diodo de bajo poder y el software selecciona el láser de imágenes con el Pixel. Es un nuevo puntero, una nueva sonda con un puntero láser posterior. La sonda antigua no tenía este puntero, por eso es un poquito más larga. Se usa en el Absolute, ¿no? Esta sonda, no es como las sondas antiguas, que el puntero era hacia el ojo, no. Sale hacia atrás. En el aviso, en el Axis 2, en el Axialis y en el Absolute se presenta esta sonda. Y el láser va hacia atrás, no va hacia el ojo. Porque una vez han puesto una sonda frente al ojo ven un manchón. En cambio, estas hace que con el otro ojo fijen hacia el puntero láser. ¿Cómo es eso? Pueden utilizarle con contacto, no lo recomiendo. Les recomiendo hacerlos con, ya sea con Prager o con la copa de inmersión, con cualquiera de ellas. Al fijar el paciente la imagen que el láser bota hacia el techo o a la pared, nos aseguramos que con el otro ojo esté viendo con la mácula. Cuando el paciente tenga correspondencia retinal normal y fijación bifoveal. La mácula, uno mira la mácula, y el ojo le pide al paciente que mire hacia el ojo a seguir y sigue con biometría guiada por láser. Lo mira y está sin problemas. Nuevamente, le pide al paciente que mire a cualquier punto, los dos ojos siempre siguen el mismo eje. Si no le pide al paciente entonces que mire hacia el lado donde está apuntando el láser, estamos seguros de que estamos en el eje axial. Tenemos también la biometría de inmersión por modo B. En este caso, la inmersión por modo B puede ser por pseudoinmersión por gel, como habíamos dicho previamente, o tenemos la copa Speer. En este caso, utilizamos una copa también que hemos diseñado. ¿Por qué? Porque en estafilomas posteriores, si hacemos la biometría, no estamos seguros dónde está, si caemos al fondo del estafiloma, en la base del estafiloma o en la mácula. Entonces, en este caso, podemos ver bajo inmersión dónde está la córnea, dónde está el cristalino sumamente opaco en este caso, y dónde estamos cayendo en el área macular. ¿Haciendo qué? Utilizando el vector C. No tiene limitación en caso de medios opacos, ya sea hemorragia, ya sea muy densa, y se ve la ecografía modo B del polo posterior para saber si estamos sobre una degeneración macular o sobre una lesión macular. El paciente está en decúbito dorsal, tenemos una luz que le hacemos mirar al paciente, párpados abiertos, anestésico local, el punto de fijación en el techo nos ayuda. Se coloca la sonda ya sea por esta pseudoinmersión o esta copa, que es mucho más grande, y nos permite poner la sonda con líquido. En ambos se evita el contacto corneal y en ambos se evita la indentación. La sonda verticalmente frente al ápex y el marcador de la sonda temporal, de tal manera de que la mácula nos queda hacia arriba. Este es el nervio óptico, la mácula está acá. Y nos fijamos que todas las imágenes, la córnea, la cápsula anterior y la cápsula posterior, estén muy claras, muy brillantes. Eso nos dice que estamos perpendiculares. Entonces, hacemos la biometría. Nos vemos acá, la córnea está acá. Tratamos de verificar este primer eco, ¿no? Los párpados abiertos. ¿Para qué? Para distinguir la cara anterior de la córnea. Si están cerrados no podemos ver, como en este caso. Entonces hay que abiertos con gel o con la copa escleral. Yo prefiero la copa. En este caso con la copa vemos clarísimo la córnea. Entonces, imagen de la cara anterior, imagen de la cápsula anterior y posterior del cristalino, de la cabeza del nervio óptico claramente. Cuando ya tenemos eso, las alineamos
las ecos más brillantes que podamos obtener y nos dicen que estamos perpendiculares. Y el vector C primero se superpone hacia el nervio óptico, apuntando, y después se levanta de 10 a 15 grados o a 3 milímetros temporales del nervio óptico y estamos seguros que estamos en la macro. Y ahí hacemos la medida. Una vez que estamos en ese punto, el vector C, damos el toque a la máquina para que nos haga la medida en cada uno de estos espacios. La córnea, la cámara anterior, el cristalino y el espacio vítreo. 5 medidas, valores seleccionados con desviaciones estándar menores de 0.5. Miren, tenemos que ver muy claro en pacientes con miopía y en pacientes con hipermetropía cómo se dan estas ecos de la córnea, cápsula anterior, cápsula posterior y retina, esclera acá también. Igual, miren la cámara anterior más estrecha, el cristalino igual, y el vítreo más corto. Aquí nos sale 2548, acá 2260. Mucho cuidado, porque en cataratas muy densas que tienen el núcleo denso, a veces automáticamente, la máquina le pone el vector, o le pone el caliper justo en la parte densa de la catarata. Hay que saber diferenciar. Acá este cambio entre la corteza y la cápsula que está acá atrás, nos hace un cambio entre 22,44 a 22,59 milímetros, que es importantísimo para un error, en este caso un ojo muy hipermétropo. Aquí está mal colocado, porque es el núcleo, y 22,44, y en el otro está bien colocado, donde es 22,59, es importante. Entonces, miren, aquí un ojo miope, fíjense, la córnea, cápsula anterior, cápsula posterior, el nervio óptico, 3 milímetros hacia la zona temporal, sabemos nosotros, en el caso de un hipermétrope igual. Ojo, cuando nosotros utilizamos una sola velocidad del sonido, 150 metros por segundo, nos sale menor de lo que realmente es cuando nosotros utilizamos la velocidad del sonido, exactamente en cada uno de los compartimentos, que sale 22,37. Y ese es, miren, cómo se ve en vivo. Acá hice al revés, es el otro ojo, del ojo izquierdo, por eso la mácula está hacia ese lado. Y ustedes ven cómo es la córnea, la cápsula anterior, la cápsula posterior, y vamos encontrando retina justo en esta zona. Cuando ya lo tenemos ahí, lo trasladamos, ahí va al modo A, y nos damos cuenta que lo que hemos encontrado es una biometría similar a que lo obtenemos con el modo A, la cual vamos a medir por compartimento, y vamos a tener claramente cuáles son las medidas de ese ojo, sabiendo que estamos midiendo exactamente en la mácula. Correcto. Ahora vamos a ver un ojo más grande. Miren, este ojo es extremo, un ojo inmenso, con un estafiloma, aquí está el nervio, y sabemos que la mácula está acá, para no caer en cualquier sitio del estafiloma. Y viene la córnea, cápsula anterior, cápsula posterior, y la retina en esta zona. Miren, esto es un ojo inmenso, lo estamos trasladando exactamente a su modo A, luego de hacer esta conversión. Otro caso importante es el cálculo o la longitud axial luego de aceite de silicona. Como hay un nuevo elemento en la cavidad vítrea con velocidad diferente, o por un cerclaje, más la interfase de silicón, y un espacio retrosilicón, tenemos que estar muy claros en qué está pasando. Además, otro problema que es la emulsificación del estado de silicón, la emulsificación del silicón, que es imposible a veces la medida, y el estado del fondo de ojo, que puede estar alterado por alguna otra patología. Tenemos que tener en cuenta que hacia el ultrasonido hay dos velocidades, dos viscosidades que dan dos diferentes velocidades del ultrasonido en el silicón. El 1000 centipoise tiene una velocidad de ultrasonido de 980 metros por segundo, y el 5000 centipoise una velocidad de 1040. Así que es importante saber qué viscosidad se utilizó en la cirugía. Y el agua y el aceite, el agua
El aceite flota sobre el agua. Y eso pasa dentro del ojo también. Entonces, en posición supina, el espacio retrosilicón está detrás del menisco, se puede detectar a la ecografía. Entonces, en el cálculo con ojo de aceite de silicón es certero en ojos no muy alto miope, pero cuando el ojo es muy miope, el ojo tiene otra característica. Y los ojos con estafiloma posterior tienen una gran desviación. ¿Por qué? Porque un ojo con estafiloma posterior, cuando el aceite entra, forma una micela. Y la micela tiende a ser de bordes regulares. Y hay un espacio semilunar que no está lleno con aceite de silicón, sino que está lleno con BCS, con líquido, con acuoso, con lo que sea. Pero no es aceite. Entonces, esto altera la medida. ¿Qué hacer? O sea, cuando hace el ultrasonido, ya sabíamos que hay una serie de interfaces y se ven los compartimentos. Esto es lo normal. Pero cuando este es cámara anterior, cristalino y vítreo, pero cada compartimento debe ser medido individualmente, pero ese espacio detrás del menisco, el retrosilicón, debe incluirse en la medida, con su velocidad correcta. Y en ese espacio hay que cambiar la velocidad. Entonces tenemos en cuenta que al haber una interfaz de silicón espacio con acuoso, existe un nuevo compartimento que es el considerado. A la cámara anterior, al cristalino y al vítreo, se le debe adicionar este espacio que está lleno de líquido nuevamente. Y ahí hacer el cálculo de longitud axial. Porque si encontramos que de acá hasta atrás es silicón, no es cierto. Hay un espacio donde no hay silicón. Entonces, en aceite de silicón, podemos hacer la biometría en posición sentado o semisentada. ¿Para qué? Para evitar esa presencia del menisco. O en ojos totalmente llenos de aceite de silicón, ese menisco no va a quedar en el área central. O sea, hay que ser muy, muy cuidadoso de estar viendo exactamente cómo se está haciendo, cómo se comporta la burbuja de aceite de silicón dentro del ojo del paciente. Además, en ojos afáquicos llenos con aceite de silicón, debe determinarse si se ocupa la cámara anterior, el aceite, o si solamente en cámara posterior, porque ahí sí cambia la medida. Si está solo en cámara vítrea, solo debe cambiarse la velocidad del vítreo. Si está en ambos, debe hacerse la corrección correspondiente. ¿Cómo se soluciona? Bueno, lo más práctico, ya lo vimos, es utilizar el Dial Master, porque la luz no tiene tanta diferencia de velocidad con el aceite de silicón y con el líquido. Miren. Inclusive acá vemos que cuando pasa la luz por el aceite, hay poca distorsión en tamaño, que cuando pasa por el líquido BCS o acuoso. Entonces ya lo vimos esto cuando hablamos del Dial Master, el cálculo es preciso. Con ultrasonido sí tenemos que hacer todas esas correcciones. En el estafiloma posterior, entonces, ya hablamos, también el SweetSort nos ayuda tremendamente. En este caso, esos estafilomas son vistos muy bien con el SweetSort, y el cálculo se hace fácilmente en las cataratas rubras con ese estafiloma. Pero el problema viene en el estafiloma anterior. Aquí sí hay una especie de arquitectura, o de inventiva, o de armar la biometría. Me mandaron a hacer la biometría de este ojo. Y realmente era un problema, ¿no? Así, ¿qué hacer? Entonces, ojo contrario, tomé la biometría. Ojo problema. ¿Qué hicimos? Medimos con biometría modo B el grosor de cristalino y la longitud axial. Pero dijimos la longitud del vítreo, ¿no? Desde el cristalino hacia atrás. Y agregamos la cámara anterior hasta la cápsula anterior del cristalino del ojo contralateral. Y asumimos que luego de hacer el trasplante de córnea, las córneas iban a quedar planas luego de la cirugía, y cruzamos los dedos, obviamente, y llamamos a todos los magos, los chamanes, movemos maracas, etcétera, para ver qué pasa. En el UM, que en el otro ojo, medimos del cristalino hacia medimos la cámara anterior y medimos la córnea y que la lateral, y esos son los valores que le sumamos a lo que habíamos encontrado por detrás del estafiloma anterior que habíamos visto. O sea, mira, más claro. Nosotros medimos de la cápsula a la cápsula y de la cápsula al
la retina en el ojo con el estáfilo. Esto lo obviamos. Esto de acá lo exportamos del otro. Y supusimos que las córneas se iban a quedar planas porque es lo que pasa luego de un trasplante de córnea. Entonces, medimos todo esto, fíjense, con un modo B, ¿eh? Y sacamos el vítreo que medía 1563, el lente que medía 346, perdón. De esto nos olvidamos. Y este fue el resultado final del paciente, aunque parezca mentira, ¿eh? Y el cálculo no fue preciso, pero bastante cercano. Y fue una gran satisfacción encontrar este tipo de cosas. Es un reto. ¿Todo tiene solución? ¿Será verdad? Hayes nos decía que sí. Esperemos que esta clase les sirva para encontrarle solución a esas cosas raras. Muchísimas gracias.